Amigas y amigos de Podcast Conciencia, seguimos con esta serie de webinars sobre biocombustibles sólidos y en el día de hoy volvemos a tener la presencia del doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia, quien nos va a hablar en esta ocasión sobre la ingeniería del secado. Doctor Borja, bienvenido otra vez a Podcast Conciencia. Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. Me es muy grato poder compartir pues estas grabaciones, porque creo que serían muy interesantes para la tarea que llevamos conjuntamente. Claro que sí, es un tema que realmente está aportando demasiado para esta serie de webinars y el día de hoy vamos a darle con algo un poquito más práctico, ¿no? Sí, a ver, en el día de hoy tenía preparado hablar sobre la ingeniería del secado, que es una de las etapas pues ineludibles a la hora de trabajar con biocombustibles sólidos, tanto si se quiere hacer una combustión o se quiere hacer un tratamiento como carbonización o pirólisis para gasificación. El secado siempre está presente y es una de las cuestiones que más de cabeza traen a los ingenieros que diseñan plantas de procesamiento. Pues perfecto, entonces sin más te dejo los micrófonos y las cámaras de Podcast Conciencia para ti, para que nos platiques todo esto. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar. Bienvenido a Podcast Conciencia. Bien, pues en el día de hoy les voy a hablar, como hemos dicho, de ingeniería del secado. El secado se entiende como la eliminación del agua que contiene la biomasa, que la biomasa es una sustancia porosa y tiene agua tanto de forma intracelular como extracelular. Entonces, bueno, pues la eliminación de ese agua pues es lo que se denomina secado. El contenido de agua se mide como humedad, que puede ser definida como humedad en base seca o en humedad en base húmeda. Uy, aquí tengo las dos como base seca, pero una sería humedad en base húmeda y humedad en base seca. La humedad en base húmeda sería la cantidad de agua que contiene el material en función de la masa total que tiene el sólido más el agua. Sin embargo, la humedad en base seca sería pues la cantidad de agua que tiene el material en relación a la masa que tiene el material seco, sin agua. Bueno, pues entonces tenemos dos formas de expresar, ambas se expresan en porcentaje y pues como digo, la referencia cuando se habla de base húmeda es en base a la masa total y en base seca es solo a la masa que tiene el material si no tuviese agua. La eliminación del agua es muy importante porque influye en la masa del material, es decir, en cuánto pesa y por tanto en la densidad, la relación que tiene la masa respecto al volumen, influye en el poder calorífico, es decir, la energía liberada por unidad de masa, e influye en la inflamabilidad. En una presentación anterior que les hablé sobre caracterización de biocombustibles sólidos, pues dijimos que en la combustión habían 4 fases. Una era la eliminación del agua, la segunda era la pirólisis o paso de el sólido, de los materiales sólidos a gases volátiles que combustionan en su ascenso y por eso adquiere la combustión esa forma alargada que le llamamos llama, y después esos gases combustionan en estado gaseoso en su fase ascendente, en su movimiento ascendente, y después tenemos la combustión del carbón. Bueno, pues evidentemente si las dos primeras fases requieren secado y eliminación y paso de descomposición termal del sólido a gas, pues tiene un consumo de energía que denominamos energía de activación y después tiene una liberación de energía en las fases de combustión. Bueno, pues esa energía de activación crece enormemente si existe agua, puesto que una de las fases, la primera fase, es la eliminación del agua. Por tanto, nos conviene eliminar el agua antes de poner el material a combustión para reducir su energía de activación y por tanto aumentar su inflamabilidad. Bueno, pues tenemos dos tipos de secado, dos formas de eliminar el agua. Una es lo que se denomina desecación natural, que es dejar el material en condiciones ambientales, y los fenómenos que se producen para la eliminación del agua son lo que se denomina difusión
difusión de partículas de agua en el medio. Después tendríamos la convección de partículas y radiación. Tendríamos tres formas de eliminación de partículas de agua: difusión, convección y radiación, que son tres fenómenos que explicaré posteriormente, pero que en condiciones ambientales son variables porque están sujetas a lo que es las condiciones ambientales de la zona donde se esté produciendo el secado, la desecación natural, y también de la hora del día, porque la radiación y la temperatura del aire que rodea la biomasa en desecación natural pues va variando desde las primeras horas de la mañana hasta pasando por el mediodía, y las condiciones por la noche que van siendo variables a lo largo del tiempo, y por tanto tenemos pues una velocidad de desecación determinada en esas condiciones variables. La otra forma de desecar la biomasa es lo que denominamos desecación forzada. En la desecación forzada, aparte de las condiciones ambientales, se le aporta a la biomasa una energía adicional para poder acelerar, para poder conseguir una disminución del tiempo de secado. Entonces, con esa energía adicional la podemos aportar mediante convección, es decir, una corriente de aire caliente que aumenta los fenómenos de transferencia de masa por convección, o radiación, ya sea a través de luz visible, microondas o radiación infrarroja. También existe una desecación denominada al vacío, donde se extrae el agua mediante succionamiento, pero es poco habitual en el tratamiento de biomasa. Bueno, pues entonces, aparte de los tipos de secado, de desecación natural y desecación forzada, según el régimen de alimentación, los desecadores pueden trabajar en lo que denominamos secadores en discontinuo, que trabajan por lotes. Sería este secador, por ejemplo, donde tenemos una balsa donde se llenan las astillas que se pretenden desecar. Aquí tenemos la caldera, que se alimenta en este caso también de biomasa, que produce aire caliente. El aire caliente se insufla en la masa por la parte inferior de esta bañera, el aire caliente asciende y en ese ascenso pues va haciendo la desecación hasta que se consigue la eliminación total del agua, y entonces pasaríamos a vaciar el depósito para rellenarlo con otro lote. Por tanto, tenemos un secador de tipo discontinuo, también llamados por lotes. Por otro lado, tenemos también un conjunto de secadores que podríamos denominar continuos, donde continuamente está introduciéndose biomasa dentro del secador. El secador, dentro de este cilindro, la biomasa se introduciría por esta embocadura que tiene aquí y iría discurriendo a lo largo del cilindro en contracorriente con una corriente de aire caliente que va produciendo la desecación. Y en ese trasiego, la biomasa que entra por un lado sale por el lado opuesto, ya con una humedad menor con la que había entrado. Entonces tenemos reactores en discontinuo, como el que habíamos visto en la imagen anterior, y en tipo continuo, como es esta imagen, donde la biomasa entra de forma continuamente, está discurriendo por el interior del secador. Bien, ahora lo que nos interesa ahora es definir el dimensionado de los secadores. ¿Cómo vamos a diseñar un secador? Respondiendo a preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuál es la carga de biomasa que debe de tener un secador por lote? O sea, ¿con qué masa lleno el secador? ¿Cuál sería el volumen adecuado para una determinada masa de secador? O sea, ¿cuál sería el volumen del secador para una determinada masa de biocombustible a desecar? ¿Cuál sería el flujo de aire introducido dentro del secador y sus condiciones de entrada? Es decir, kilogramos por segundo de flujo de aire, la temperatura del aire y la humedad relativa del aire, para poder realizar la desecación en un tiempo razonable. ¿Cuál sería la energía consumida en el calentamiento del aire? ¿Cuál sería la masa de agua desecada por unidad de tiempo? Y ¿cuál sería el tiempo de secado de cada lote? Es decir, estos son parámetros clave en el diseño de los secadores, y vamos a definir cómo se calculan cada uno de estos parámetros encaminado al diseño.
Bien, para determinar cuál es la carga que tiene que tener el secador, lo primero que habría que determinar son los requerimientos de la industria al cual va destinada esa biomasa. Entonces, si los requerimientos se representan en kilogramos por hora, necesitamos tantos kilogramos de hora para un determinado proceso, ya sea combustión, pirólisis o gasificación, esos son nuestras necesidades de biomasa seca por unidad de tiempo. Bueno, pues la masa que debe tener cada lote se multiplicará por el tiempo de secado, que de momento es una incógnita, por un factor que es un factor mayorante que bueno, pues nos permite tener un exceso de biomasa que se perdería en el trasiego entre los distintos compartimentos de la instalación. Bien, entonces un aspecto clave para determinar cuál es la masa que hay que poner en cada lote es el tiempo de secado, que calcularemos posteriormente. Bien, los sistemas de gestión de los secadores pueden, generalmente si funcionan por lotes, pues se suelen diferenciar dos formas de gestión. Uno es tener un lote en almacenamiento preparado para ser secado, posteriormente tenemos el lote que se está secando dentro del secador y tenemos un lote posterior que ya está en procesamiento industrial. Esas tres lotes, uno en almacenamiento, otro en secado y otro ya procesándose, sería una forma de que cuando el lote que se está secando termina su fase de secado, pasa automáticamente al procesamiento industrial y el que está almacenándose pasa al secador. Entonces tenemos un tiempo para volver a llenar el espacio de almacenamiento preparado para el secado. Eso sería una forma de gestionar el secador por lotes. Otros es tener distintos lotes secándose de forma desfasada. Perdón. Secándose de forma desfasada, de tal manera que si imaginemos que el tiempo de secado son 8 horas, pues tenemos 2 horas de un lote en una primera fase, después otro que ya lleva 4 horas, el otro lleva 6 horas, el otro lleva 8 horas, de tal manera que existen distintos lotes desfasados una determinada cantidad de tiempo. El tiempo de desfase será igual al tiempo de secado, que después vamos a calcular, dividido el número de lotes desfasados que queremos tener. Entonces este sería el tiempo de desfase y la masa de cada lote sería la masa total dividido por el número de lotes. Entonces eso sería la fracción de cada sublote desfasado dentro del sistema. Bien, otro aspecto importante junto con la masa es el volumen del secador. Tenemos calculada la masa, si tenemos calculado las necesidades de biomasa y tenemos el tiempo de secado, pues la masa dividido por la densidad aparente, los kilogramos por metro cúbico que ocupa esa masa, por un factor mayorante que suele ser entre 2 y 4, pues obtenemos el volumen del secador que tenemos que instalar en nuestra planta. Aquí tenemos varias configuraciones posibles. Por ejemplo, aquí tenemos un silo que se llena de biomasa, por ejemplo, de astillas o de huesos, de aceituna o de fruta que hay que desecar. Cualquier material que hay que desecar, aquí se pone triturado. Entonces aquí tenemos un ventilador que insufla aire que se hace pasar por una resistencia o por un intercambiador de calor y por tanto calienta el aire que se insufla a través del ventilador. El aire caliente se introduce dentro del silo por la parte inferior, se aspira desde la parte superior, entonces el aire caliente asciende y el vapor de agua se elimina a la atmósfera por estas dos salidas. Eso sería la configuración tipo silo. Ahora, la configuración tipo bañera pues es como la que hemos visto en la figura anterior, donde tenemos pues un receptáculo generalmente de tipo rectangular, donde la biomasa se pone en su interior a modo de una piscina. El aire caliente
el aire se calienta a través de una resistencia o un intercambiador de calor y se insufla desde la parte inferior de la bañera o de la piscina, entonces sale verticalmente hacia arriba y bueno, pues entonces tenemos un secador en este caso de tipo prismático, de tipo bañera o piscina. Bien, ¿cómo se calcula el tiempo de secado? Bueno, pues para determinar el tiempo de secado, si tenemos una masa que queremos desecar, y ha de pasar de una humedad 1 a una humedad 2, esa sería la cantidad de agua que tenemos que eliminar, pues dividido por el flujo de agua que somos capaces de eliminar, nos da el tiempo de secado. Por tanto, toda nuestra incógnita, o la incógnita más importante, es para unas condiciones de aire, es decir, con su temperatura, su flujo, su humedad relativa, cuál es la velocidad de secado, cuánta agua eliminamos por unidad de tiempo, porque si nosotros sabemos el agua que tenemos que eliminar de una determinada masa, lo dividimos por este flujo y tenemos el tiempo de secado. Y si tenemos el tiempo de secado, podemos definir mejor la masa y el volumen que tiene el secador. Todas nuestras incógnitas pasan por determinar cuál es ese flujo de agua que se elimina por unidad de tiempo. Y ese flujo que se elimina por unidad de tiempo obedece a procesos que se denominan procesos de transferencia de masa, que hay de dos tipos: difusión de masa, cuando no existe aire en movimiento, sino que el aire que rodea la masa, a la biomasa, está en estático, o convección de masa. Eso significa que las partículas de biomasa que se están secando están en contacto con aire en movimiento. Bueno, pues eso, la difusión de masa es el proceso donde hay una redistribución de partículas, en este caso de agua, que pasan de una región de alta concentración a una región de concentración más baja. Como la concentración de agua en la materia es más alta que el aire que le rodea, estando el aire en estático, el fenómeno de transferencia de masa, de transferencia de agua desde el sólido, desde los poros al ambiente, se realiza por difusión. Ahora, cuando el aire está en movimiento, pues se produce un fenómeno denominado convección de masa. Si estamos hablando de difusión de masa, pues para calcular la cantidad de agua eliminada por unidad de tiempo, utilizamos lo que se llama la ley de Fick. Sobraba esta S, es la ley de Fick. La ley de Fick viene a decir que la cantidad de agua eliminada por unidad de tiempo es proporcional al gradiente de concentración de agua respecto a la distancia por el área de transferencia, y esa constante de proporcionalidad es lo que se denomina difusividad de agua en el medio. Esa difusividad, pues evidentemente está influida por la naturaleza del material y también la naturaleza del fluido, que en este caso es agua. Bien, esta ley de Fick, que aquí he recuadrado, pues se puede expresar de una forma más cómoda para poder trabajar y poder calcular el flujo de agua eliminado por unidad de tiempo. Esa es para sustituir la concentración de masa de agua en función del volumen, que sería kilogramos de agua por metro cúbico. Pues si yo divido ambos por la densidad del aire, y entonces aquí en la densidad del aire se define como la masa de aire por unidad de volumen, pues puedo sustituir, dado que aquí tenemos la masa de agua en función de volumen como concentración, los volúmenes se me simplifican y la masa de agua dividido la masa de aire es lo que denominamos humedad del aire. La humedad del aire en dos condiciones, a la salida y a la entrada. A la salida debe ser mayor que la entrada. Bueno, pues en función de la variación de humedad a lo largo de una determinada longitud y en un área, multiplicado por la densidad del aire, multiplicado por la difusividad, nos permite calcular la cantidad de agua que se elimina por unidad de tiempo.
Bien, entonces todo pasa por determinar cuáles son estos parámetros, cuáles son las dos humedades, cuál es la densidad del aire, cuál es la difusividad. Entonces voy a explicar cómo se calculan estas humedades, cómo se calcula la densidad y cómo se calcula la difusividad. Bien, para calcular la densidad de aire nos podemos servir de la ecuación universal de los gases, donde podemos despejar los moles de aire dividido por el volumen, y sabiendo que los moles de aire se pueden expresar como masa de aire dividido el peso molecular del aire, pues masa dividido volumen es densidad. El peso molecular del aire pasa al primer término de la ecuación y por tanto podemos determinar a través de esta ecuación la densidad del aire en función de la presión y la temperatura. La presión suele ser presión atmosférica y la temperatura, pues la temperatura que tenga el aire. Por tanto, en función de la temperatura y la presión podemos determinar cuál es la densidad. Por tanto, en la ecuación anterior, esta última que tengo aquí abajo, la densidad del aire ya la podríamos calcular. La segunda cuestión es cómo calculamos la humedad. La humedad, el gradiente de humedad. Entonces, bueno, pues se considera que en la superficie del sólido que está perdiendo agua, la humedad relativa de ese aire es el 100%. Y la humedad relativa del aire que lo rodea es la que tenga. Bien, la humedad relativa del aire, la humedad absoluta del aire se puede expresar en función de la presión de vapor. En función de la presión de vapor. Aquí tenemos la demostración de cómo podemos calcular la humedad absoluta del aire, que es la cantidad de agua que tiene el aire en función en relación a la masa de aire seco que tiene. Bien, entonces, si nosotros sustituimos esta ecuación por la presión de vapor, tenemos la humedad absoluta que tiene el aire que rodea la masa que se está desecando. Y si aquí colocamos la presión de vapor saturado, en esas condiciones, que serían las condiciones de 100% de humedad relativa, utilizaríamos esta ecuación para obtener la humedad de saturación. Por tanto, tendríamos calculadas las dos humedades que vamos a utilizar en la ecuación de Fick. Para calcular la presión de vapor, nos servimos de dos ecuaciones. Por un lado, tenemos esta ecuación, que es un modelo de regresión que les comparto para poder calcular la presión de vapor saturado para una determinada temperatura del aire. Es decir, si nosotros tenemos la temperatura en grados centígrados, sustituimos en esta ecuación y tenemos la presión de saturación. Por tanto, si tenemos la presión de saturación, ya podemos calcular esta humedad, que es la que tendría el aire íntimamente pegado al material que se está secando. Y por otro lado, la humedad relativa, que se representa con esta letra griega, la podemos calcular como la presión de vapor que tenemos en las condiciones dadas respecto a la presión de vapor de saturación. Es decir, si nos dicen que la humedad relativa del aire que rodea a la biomasa es del 25% o del 30%, pues si nosotros tenemos la presión de saturación previamente calculada, la presión de vapor la podemos despejar de esta ecuación, porque tenemos la humedad relativa, que nos lo proporcionan los higrómetros, que nos definen cómo está el aire que rodea la biomasa, la multiplico por la presión de saturación, obtengo la presión de vapor, y con la presión de vapor obtengo la humedad que tiene el aire que rodea la biomasa. Por tanto, tenemos dos humedades: la humedad saturada, que es la que suponemos que tiene la capa de aire íntimamente pegada a la biomasa que está secándose, y la humedad que hay en el ambiente que rodea la biomasa. Por tanto, ya tendríamos aquí las dos humedades y la densidad del aire calculadas. Solo nos haría falta determinar cuál es el área de transferencia, la longitud y la difusividad. Bien, para determinar la difusibilidad se utiliza lo que se denomina el experimento de Stefan. El experimento de Stefan pues consiste en un recipiente, un cilindro largo, de longitud L, donde ponemos una biomasa en la parte inferior
y por tanto aquí no hay transferencia de calor por convección, sino el aire circula por la parte superior de del tubo. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que aquí todo esto se difunde solo por difusión y por tanto se debe aplicar la ley de Fick. Y la ley de Fick pues podemos expresarla también en términos de fracción molar, multiplicando por la masa, o sea, por el número de moles de aire y vapor, que consideramos constante, puesto que el vapor que sale del tubo es repuesto por moléculas de aire y por tanto el número de moléculas que hay dentro del recinto pues permanece constante. Por tanto, esto es una constante. El área sería el área de transferencia que tienen estas astillas. Habría que determinar cuál es la diferencia de fracción molar. Bueno, aquí tienen un desarrollo para poder calcular la difusibilidad utilizando esta ecuación. Si la cantidad de moles que se eliminan de vapor de la biomasa son los que se deben a convección y a los que se deben a difusión, bueno, pues los que se deben a difusión utilizan la ley de Fick que acabamos de utilizar, y los que utilizan convección pues sería la fracción de vapor que se elimina por convección por el número de moles de aire más el número de moles de vapor, sería el número de moles de vapor que se eliminan. Bueno, pues considerando que el número de moles de aire es despreciable respecto al número de moles de vapor que hay en convección, tenemos pues esta igualdad que supone una ecuación diferencial de variables separables, donde nosotros pasamos todo lo que es diferencial de x, lo pasamos a un lado, y todo lo que es diferencial de fracción molar está en otro lado. Al ser una ecuación diferencial de variables separables, puedo aplicar integral a ambos lados de la ecuación, saliendo esta ecuación de aquí, donde podemos calcular la fracción molar del líquido, del vapor fluido que está fluyendo a través del tubo, la fracción molar, y la fracción que hay en el sólido, considerando el aire pegado al sólido saturado. Bien, esto sería el número de moles totales, este sería el flujo de vapor, la masa del vapor, que es el peso molecular del vapor, que es 18 por ser agua, y esto sería el volumen y la longitud de la tubería. Bueno, posteriormente os haré un ejemplo de aplicación de este cálculo de fusibilidad. Cuando termine la fase teórica y pasemos a la cuestión práctica, os enseñaré a aplicar esta ecuación determinando todos los valores necesarios para la obtención de la difusibilidad. No obstante, si os habéis asustado, existe una fórmula mucho más sencilla que nos da una aproximación de la difusibilidad, que es esta de aquí. Teniendo la temperatura en grados Kelvin y la presión en pascales, podemos determinar la difusividad con esta fórmula de una forma más sencilla y bastante aproximada. Después os demostraré que ambos métodos, tanto el aproximado como el del experimento de Stefan, pues dan valores muy similares. Bien, entonces ya tendríamos la ecuación de Fick preparada para obtener la cantidad de agua que se elimina por unidad de tiempo por difusión. Ahora bien, si tenemos una corriente de aire en movimiento, la transferencia de masa se realiza por convección. Y haciendo una similitud con la transferencia de calor por convección, pues la cantidad de masa de agua que se elimina por unidad de tiempo cuando las partículas de aire que rodean a la biomasa está en movimiento, pues la cantidad de agua eliminada por unidad de tiempo será proporcional a la variación de concentración de agua entre el sólido, que suponemos saturado,
y la concentración de agua en el aire por el área de transferencia por un coeficiente de transferencia de masa de agua por convección. Bien, del mismo modo que hemos hecho anteriormente, podemos transformar esta ecuación de una forma más amigable, multiplicando y dividiendo por la masa de aire, y aquí tenemos las masas de agua dividido en la masa de aire equivalen a la humedad, y entonces los volúmenes se nos simplifican y tenemos el coeficiente de transferencia de masa por convección, la densidad del aire, el área de transferencia y la diferencia de humedades entre el sólido y el aire. Bien, pues tenemos que aplicar esta ecuación para determinar cuál es la cantidad de agua a eliminada por unidad de tiempo. Para calcular el coeficiente de transferencia de masa por convección, podemos utilizar esta ecuación de aquí, donde D es la difusividad que hemos calculado previamente, y SH es lo que se denomina el número de Sherwood, y L es la longitud característica. La longitud característica es igual al área que tiene la pieza que queremos desecar, las piezas que queremos desecar, el área que tiene, dividido 4 veces el perímetro. Después veremos un ejemplo de aplicación. Bueno, pues el número de Sherwood depende del número de Reynolds y del número de Smith, que son dos números adimensionales. Aquí tenemos un conjunto de tablas donde podemos calcular el número el coeficiente de transferencia de calor por convección pues en calor, en transferencia de calor y también en transferencia de masa, H sub C y H sub M. Vemos que el número de Sherwood equivale al número de Nusselt, el número de Sherwood equivale al número de Nusselt en transferencia de masa, y el número de Nusselt hay que utilizarlo en transferencia de calor. Y el número de Planck que se utiliza en transferencia de calor se sustituye por el número de Smith en transferencia de masa. Bien, aquí tenemos las definiciones del número de Reynolds y el número de Planck, el número de Reynolds y el número de Smith, y vemos que el número de Smith depende de la viscosidad dinámica del fluido, en este caso el aire, la difusividad y de la densidad, y que su valor va a depender si estamos ante una superficie plana con flujo que está rodeada de flujo laminar, o estamos en una superficie plana rodeada de un flujo de aire en régimen turbulento, o superficies cilíndricas con flujo laminar, o superficies cilíndricas con flujo turbulento. En función de las ecuaciones podemos calcular el número de Sherwood en función del número de Reynolds, el número de Planck y el número de Smith, cuyas ecuaciones tenemos aquí en función de la viscosidad, la capacidad calorífica del aire, la densidad, velocidad del aire, densidad del aire, longitud característica y viscosidad dinámica. Bien, el modelo que hemos presentado para determinar la cantidad de agua eliminada en un proceso de secado, tanto por difusión como por convección, tienen ciertas limitaciones. Primero, las ecuaciones de difusión y convección funcionan muy bien en láminas de agua, pero se desvían cuando la biomasa contiene poros donde entran fenómenos de capilaridad y también fuerzas electrostáticas. Por tanto, hay que aplicarles ciertas correcciones o ajustes a los valores predichos por el modelo. Por otro lado, el flujo de secado en un material no es constante, sino que varía en función de la humedad. Cuanto menos humedad, más cuesta la desecación. Sin embargo, los fenómenos de transferencia de masa estudiados, pues considera esa transferencia de humedad constante. Por otro lado, el secado en la biomasa con tamaño de partícula excesivamente grande, y también en caso de que la biomasa sean bloques o tableros, la superficie que se deseca por convección solo se produce en la superficie, mientras que los fenómenos profundos, que no son superficiales, la transferencia es por difusión. Por tanto, estas ecuaciones solo serían válidas en la superficie del material y no en el interior del material. Por eso, estas ecuaciones, este modelo funciona mejor cuando el tamaño de partícula es pequeño.
Estas limitaciones pues quedan reflejadas en esta gráfica, donde vemos que la velocidad de desecación es variable en función de la humedad. Cuando la humedad es alta, pues la velocidad de desecación es prácticamente constante, pero cuando la humedad es baja, vemos que la velocidad de desecación desciende, desciende con el descenso de la humedad, y primero tiene una fase que es lineal y otra que no es lineal. Estos fenómenos hacen que la cinética del secado, es decir, la variación de humedad en función del tiempo, pues adquiera forma de una sinusoidea invertida, siendo esta la curva característica. Estos modelos deben ser validados con modelos experimentales. Pero en los modelos experimentales, las ecuaciones que ajustan la humedad con el tiempo no son excesivamente buenos. Para conseguir ajustes buenos se utilizan distintos modelos basados en el concepto de ratio de humedad. Se define ratio de humedad como la relación existente entre la diferencia entre la humedad en un instante dado menos la humedad en el equilibrio y la humedad respecto a la humedad inicial menos la humedad en el equilibrio. Este ratio de humedad se ajusta muy bien a estas ecuaciones en función del modelo que uno desea aplicar, siendo el más común el de Lewis o el de Page o el logarítmico, de tal manera que podemos determinar cuál es la variación, cuál es el ratio de humedad en función del tiempo. Entonces, podemos ajustar conociendo las constantes de correlación experimentales, obtenidas mediante experimento, en cada modelo. Entonces, a partir de estos modelos, pues dado que tenemos la variación de humedad en función del tiempo, tenemos la humedad en función del tiempo, por ejemplo, este sería en el modelo de Lewis, donde hemos despejado la humedad, donde aquí tendríamos el ratio de humedad, pues hemos despejado la humedad en un instante dado, pues dado que el flujo de agua eliminado por unidad de tiempo viene dado por esta ecuación, pues calculamos la derivada en función del tiempo de esta ecuación y entonces la aplicamos, y esta sería la variación de humedad, el flujo de agua eliminado o transferido desde el sólido al aire en función del tiempo. Bueno, pues esto es un modelo experimental que debe de coincidir con el modelo teórico de transferencia en masa anteriormente explicado. Por otra parte, decir que en los fenómenos de secado, pues si representamos las etapas que tiene el aire dentro de un secador, pues si el aire entra en condiciones muy desfavorables que vendrían dadas por el punto cero, es decir, imaginemos que el aire entra frío, pues a 10 grados, por ejemplo, y con una humedad relativa excesivamente alta, por ejemplo, un 70%, entonces definiríamos las condiciones de entrada del aire por el punto cero. Si el aire lo calentamos, durante el calentamiento el aire no pierde humedad, el agua que tenía el aire permanece constante. Por eso nos desplazamos al calentar el aire por la línea azul, pasando de un estado 0 a un estado 1. Si pasamos de 10 grados, por ejemplo, a 45 grados, nos situamos en el punto 1, y en el punto 1 tendríamos aire caliente a 45 grados con una humedad relativa inferior al 10%. Entonces introduciríamos el aire caliente dentro del secador, y durante el secador el aire va adquiriendo el aire va adquiriendo humedad de forma siguiendo esta línea que representa una línea isoentálpica. La entalpía del aire no se modifica durante la absorción de agua durante el secado, varía muy poco, prácticamente despreciable. Entonces la cantidad máxima de agua que podría absorber el aire viene definido por el punto 3, que sería el momento en el que el aire adquiere una humedad relativa del 100%. Por tanto, siendo realistas, sacaríamos el aire antes de llegar a un 100% de humedad relativa, lo sacaríamos en el punto 2 a una humedad aproximadamente del 90%, para que no se saturase el aire dentro del secador y no se produjera condensación.
Bueno, pues eso es lo que aquí representamos. Es decir, si esto es una configuración, introducimos aire frío ambiental y lo hacemos pasar por un calentador, entonces pasaríamos desde el punto 0 al punto 1 y calentaríamos el aire. Y ya el aire dentro del secador se desplazaría a lo largo de esta curva roja hasta un punto que nosotros tenemos que determinar que no llegue al 100% de humedad relativa. Bien, esto es lo que os quería explicar desde el punto de vista teórico. Ahora os voy a exponer algunos casos prácticos de cálculo para que podáis aplicar estas ecuaciones. Bien, el primer cálculo práctico que vamos a desarrollar va a consistir en cómo se calcula la difusividad, dado que es un parámetro importantísimo a la hora de poder predecir de forma no experimental, sino con la modelización de transferencia de masa, poder predecir cuánta agua se elimina en un sólido en una fase de secado. Entonces vamos a exponer este ejemplo. Se usa un tubo de Stefan, que ya he explicado anteriormente, de 0,5 metros de diámetro y 1,5 metros de altura, para medir el coeficiente de difusión de vapor de agua a aire, que el aire está a 20 grados y a una presión de 100 kilopascales, que equivalen a una atmósfera. O sea, está a una atmósfera de presión, el aire que está aquí dentro, y el aire que está aquí tiene 20 grados. Bueno, pues dentro del tubo, el tubo está parcialmente lleno de astillas y la distancia de la superficie de las astillas hasta el extremo del tubo son 40 centímetros. Es decir, esta longitud es de 40 centímetros. Por la parte superior del tubo se sopla aire seco sobre el extremo del tubo abierto, de modo que el vapor de agua que se desplaza a lo largo del tubo desde la parte inferior se elimina inmediatamente. Es decir, el vapor de agua que va saliendo de aquí, cuando llega aquí, se elimina completamente. Por tanto, la concentración de vapor en el extremo aquí se considera cero. O sea, en el extremo se considera cero, puesto que el aire lo arrastra. A los 14 días se mide la diferencia de peso del material depositado en el fondo, registrando una pérdida de agua de 95 gramos. O sea, al cabo de 14 días esto pesa 95 gramos menos que antes de empezar el experimento. Entonces, determinemos la difusividad. Bueno, pues entonces aquí en este parámetro serían 95 gramos dividido 14 días. Eso sería el flujo de vapor que tenemos en el numerador para calcular la difusividad. Después, la M mayúscula representa el peso molecular del agua. El peso molecular del agua, es decir, del vapor de agua, es 18 gramos por mol. Por tanto, aquí tendríamos 95 dividido 14 días. Eso sería la difusividad, o sea, la masa, el numerador de la difusividad, y el denominador, el primer término, serían 18 gramos por mol. N sub T y V representan el número de moles de partículas, número de partículas que hay aquí dentro del tubo por unidad de volumen. A es el área nos han dicho que el tubo es de 40 centímetros de diámetro, de 0,5 centímetros de diámetro. Bueno, pues el área que está ahí en contacto con el aire, dividido la longitud es la longitud del tubo, y aquí tenemos las fracciones molares del fluido, o sea, del vapor fluido aquí en el tubo, y el vapor saturado. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo se calculan estas fracciones molares? Pues de forma muy sencilla. Como nos dicen que la temperatura del aire aquí dentro del tubo es de 20 grados, en las tablas correspondientes o utilizando la fórmula que les he explicado antes, se calcula la presión de vapor saturado, que resulta de 2,34 kilopascales. 2,34 kilopascales corresponden a la presión de saturación
del aire que está aquí dentro. Bien, entonces dividido 100, pues eso nos da la fracción de vapor en la superficie de las partículas. Es decir, como suponemos que está el aire saturado, el que está muy pegadito a la superficie de las partículas, pues serían la presión de vapor saturado dividido 100, que es la presión atmosférica, pues esto sería la fracción de vapor en el aire pegado a las partículas. Y en la parte superior 0, porque este aire arrastra todas las partículas de vapor. Por tanto, ya tenemos los dos valores de fracción de vapor aquí dentro, que están en la fórmula. El número de partículas dividido a unidad de volumen, pues lo podemos calcular a partir de la ley universal de los gases, puesto que la presión total es de 100 kilopascales, es decir, una atmósfera. R es la constante universal de los gases. La temperatura eran de 20 grados, que lo pasamos a Kelvin. Por tanto, la relación N número de moles, kilomoles, porque está en kilopascales, aquí las unidades, dividido el volumen, pues utilizamos la ecuación universal de los gases y por tanto ya tenemos de la ecuación este valor también. Y nos falta el área, calcular el área. El área nos dicen que el diámetro del tubo es de 0,5 y es un círculo, por tanto tenemos el área. El flujo de vapor que os había dicho, pues son los 95 kilos, que los podemos pasar a 95 gramos, que los podemos pasar a kilos, y 14 días por 24 horas al día por 360 segundos al día. Esto es el flujo de vapor por segundo. Sustituimos todos los valores en la ecuación y nos proporciona en valor positivo el valor de la difusividad. Entonces ya tenemos aquí la difusividad, que es el valor que queríamos obtener. Y si utilizamos el método aproximado, pues vemos que los valores obtenidos aquí nos dan 2,21 por 10 a la menos 5. Con esto, donde aquí la temperatura está en grados Kelvin y la presión está en atmósferas, pues obtenemos 2,43 por 10 a la 5. Es decir, se van unas decimales, pero los dos valores son bastante aproximados. Entonces, con esto ya podéis calcular la difusividad con este ejemplo. Ahora os voy a poner otro ejemplo de cómo se calcularía el secado a partir de un modelo experimental. También va a ser un supuesto relativamente rápido, en el cual dice, mira, bajo las condiciones de desecación con un caudal de aire de 8.500 metros cúbicos por hora a 38 grados centígrados a un 10% de humedad relativa, es decir, tenemos una masa de partículas donde en este caso ya no es difusión, sino es convección. Es convección porque tenemos un flujo de aire que rodea las partículas, que nos dicen que el volumen de aire que se está moviendo es de 8.500, nos dicen que su temperatura es de 38 grados y tiene un 10% de humedad relativa, y se consigue una desecación de 401,4 kilogramos de material, pasando del 60% al 10% en 3 horas. A partir de ese momento la humedad disminuye de forma muy lenta. Determínese el modelo de desecación según Lewis. Bueno, pues entonces aquí, según Lewis, teníamos esta ecuación, es decir, el ratio de humedad es igual a una exponencial, donde K es un coeficiente, una constante. Con los datos que tenemos podemos calcular la constante, despejándola de esta ecuación. Vamos a suponer que la humedad en el equilibrio es el 90%, vamos a suponer, el 90%, se consigue el equilibrio en el 90% de la humedad más baja que queremos registrar, es decir, queremos pasar de una humedad del 60% al 10%. Bueno, pues vamos a suponer que el equilibrio se consigue en el 0,9 del 10%. Entonces, bueno, pues sustituyendo estos valores, donde aquí ponemos el resultado de 0,09 que nos ha surgido aquí, bien, pues sustituyendo nos dicen que la K,
dentro de este modelo es 1,3. Entonces, como K es 1,3, pues ya tenemos aquí, sustituyendo valores, la variación del porcentaje de humedad en función del tiempo, que dado que la cantidad de agua que queremos eliminar es la masa del material por la variación de humedad respecto al tiempo, pues simplemente calculamos la derivada de esta función, de tal manera que la constante pasa multiplicando, y entonces el flujo lo tendríamos calculado a partir de los datos del problema. Humedad inicial, humedad en el equilibrio, la constante que acabamos de calcular, que era 1,3, y el tiempo. Tenemos el flujo, la variación de humedad en función del tiempo. Eso sería el segundo caso práctico. Y ahora os quiero mostrar ya un ejercicio mucho más completo, que es el dimensionado completo de un secador con las ecuaciones que os acabo de mostrar. Entonces tenemos aquí el ejemplo de un dimensionado de un secador. Esto es un ejercicio un poquito más largo que los anteriores. El enunciado viene a decir lo siguiente: se desea dimensionar un secador con aire caliente para una industria que consume 2.500 kilos de astilla seca a la hora. La astilla llega del campo con una humedad del 30% en base seca y se desea utilizar en la industria con una humedad del 8%. Es decir, llega al 30% y se va a utilizar el 8%. Por tanto, hay que desecar esos 2.500 kilos pasándolos del 30% al 8%. Las condiciones ambientales del aire quedan definidas por la localización del secador, tomando los datos más desfavorables. Supongamos que el aire ambiental está en condiciones del punto cero del diagrama, es decir, 10 grados y 70% de humedad relativa, como habíamos visto anteriormente. Supongamos que esos son los datos ambientales más desfavorables. Para que el aire pueda absorber el agua de las astillas, se va a reducir la humedad relativa calentándolo en un intercambiador de calor por el cual circula el vapor sobrecalentado procedente de una caldera. Al calentar el aire nos desplazamos hacia el punto 1 del diagrama, que tiene unas condiciones de 45 grados centígrados y 8% de humedad. Por tanto, esas son las condiciones con las que el aire entra dentro del diagrama. Bien, creo que el diagrama lo tengo más adelante, aquí lo tenemos. Es decir, partimos del punto 0, calentamos el aire y subimos su temperatura a 41 grados. Este es el diagrama ciclométrico corriente. Entonces, estas serían las condiciones de entrada del aire dentro del secador. Bien. El primer paso que hay que determinar es el cálculo del flujo másico mínimo de aire caliente para que se produzca el secado en las condiciones dadas. Bueno, entonces, si nosotros queremos pasar 2.500 kilos por segundo por hora, 2.500 kilos por hora, lo queremos pasar de una humedad del 30% al 8%, esta es la cantidad de agua que hay que eliminar por unidad de tiempo. Y el flujo de aire mínimo que habría que utilizar es, si nosotros nos fijamos en el diagrama, en las condiciones de entrada partimos de 0,05 gramos de agua de aire seco. Y lo máximo que podemos alcanzar es el punto 2, que viene definido por 0,014. Por tanto, el flujo de aire mínimo que necesitamos utilizar viene despejando de este balance de masas, y ese es el aire que vamos a utilizar, que son 12 kilos por segundo de aire para conseguir esa desecación. Bien. Entonces, si esa es la cantidad de agua, que es la cantidad, el flujo de aire que vamos a utilizar, pues la cantidad de agua que desecamos por unidad de tiempo vendría dado por los 2.500 kilos por hora que vamos a desecar, dividido 3.600 para pasar de kilos por hora a kilos por segundo, por la diferencia de humedad. Estos son los kilos de agua que tenemos que eliminar por unidad de tiempo. Bien, ahora, hay que advertir que este flujo de aire mínimo puede que no sea suficiente para el secado deseado, puesto que la cantidad de agua eliminada dependerá de la cinética del proceso, y por eso hay que verificar si dicho valor de flujo másico es suficiente o no, basándonos en los modelos de transferencia de masa o en los modelos experimentales.
Por tanto, o utilizamos el modelo de transferencia de masa o utilizamos los modelos experimentales. Pero si no fuera suficiente, habría que utilizar un flujo mayor. Para este ejemplo vamos a suponer que las curvas de secado experimentales en las condiciones descritas son desconocidas, porque las curvas de secado son particulares para las condiciones en las que se ensayan. Y para estas condiciones concretas, pues vamos a imaginarnos que no hay datos experimentales. Y nos vamos a basar en los modelos basados en transferencia de masa. Bien, entonces, una vez tenemos ya calculado el flujo de aire que va a circular por el secador, tenemos que determinar cuál es la velocidad de circulación de ese aire y que produce el secado. Para hacer este paso, primero vamos a definir cuál es el volumen del secador. El volumen del secador dice, bueno, pues si vamos a suponer un coeficiente mayorante de 1 dividido 0,9, cada lote será de 2.500 kilos por hora. La densidad, 2.500 kilos va a ser la masa que quiero desecar. Esto es la densidad aparente de las astillas, entonces nos da un volumen en metros cúbicos que tiene que tener el secador. Bien, si en el secador suponemos una configuración tipo silo, donde la relación entre el diámetro y la altura es 1, pues conociendo el volumen de secador podemos determinar si la relación altura-diámetro es cual sea, pues podemos determinar cuál es el diámetro que tiene que tener el secador. Por tanto, tenemos ya el volumen del secador y tenemos el diámetro del secador. Bien, las condiciones del aire, las propiedades del aire que vamos a utilizar para calcular el número de Reynolds, el número de Planck, el número de Sherwood, el número de Smith, para poder calcular el coeficiente de transferencia por convección de masa, pues lo hemos de calcular a unas condiciones intermedias del aire. Es decir, el aire pasaba de 21 grados a 45. Vamos a comprobarlo de 45 a 21 grados. Vamos a comprobarlo en el diagrama. Las condiciones del aire entraban a 45 grados y salían en el punto 2, que vamos a suponer que son 21 grados. Por tanto, durante todo este proceso de secado, la temperatura del aire se va modificando. Entonces, para calcular su densidad, su viscosidad y todas las demás propiedades, tendremos que utilizar una temperatura media, que esa es la temperatura media entre 45 y 21, 33 grados, que equivalen a 306 grados Kelvin. Bueno, pues en esas condiciones se calcula la densidad del aire, y en las propiedades de las tablas del aire se buscan a 33 grados cuál sería su capacidad calorífica, su viscosidad dinámica, su conductividad térmica, su difusividad térmica y el número de Planck. Bien. Bien. Como nosotros habíamos definido que el flujo de aire iba a ser 17, el flujo másico, 17 kilogramos por segundo, dividiendo ese flujo volumétrico por la densidad, ese flujo másico, dividiéndolo por la densidad del aire, que ya hemos calculado aquí, 1,16, pues se obtendría el flujo volumétrico. Bien, el flujo volumétrico. Sabemos que el flujo volumétrico, es decir, el caudal, pues es igual a la velocidad de circulación por la sección de circulación. Ahora, la sección de circulación no es la sección del secador, sino que es más pequeña, porque si el silo está lleno de partículas, habrán solo unos pequeños huecos entre las partículas por donde puede circular el aire. Y esa sección hay que calcularla. Por tanto, la sección de paso, para poder calcular la velocidad de circulación, vendrá dada por la sección del secador, que sí que la sabemos porque sabemos el diámetro que tiene el secador, menos el espacio que ocupan las partículas, que serán el número de partículas que hay en cada capa, una sección circular en cada capa hay un número de partículas, por el área de esas partículas,
pues será la sección de paso, es decir, la sección total menos lo que ocupan las partículas es la sección por la cual puede pasar el aire. Bien, esa sección de paso puede ser definido por el diámetro de las partículas y su longitud. Entonces, bueno, pues eso es el diámetro, son los metros cuadrados que ocuparía una partícula. Bien, el volumen de la partícula vendría dado por la sección por su longitud. Es decir, las características de las partículas venían en esta tabla, que no la he comentado. En esta tabla venían las propiedades de las astillas que queremos secar. Es decir, el diámetro de las partículas es conocido, la longitud de las partículas es conocido, la densidad básica de la madera es conocida, es decir, es kilogramos por metro cúbico de sólido, y la densidad aparente es contando los huecos que hay entre las astillas. Entonces, bien, pues necesitamos, podemos calcular el volumen que tiene una partícula, porque sabemos sus dimensiones. Ese volumen lo podemos multiplicar por la densidad básica y por tanto serían los kilos que hay por partícula, los kilos que tendríamos que pesaría una partícula. Ahora, el número de partículas que hay será igual a la densidad aparente dividido. La densidad aparente es la masa de partículas que hay por metro cúbico, contando los huecos que hay, dividiendo la masa de una partícula, pues esto será el número de partículas que hay por metro cúbico, y el número de partículas dividido por metro cúbico multiplicado por el volumen del secador, que ya lo hemos calculado, obtendríamos todas las partículas que hay en el silo. Si todas las partículas que hay en el silo lo dividimos por la altura del silo, que era igual al diámetro, pues obtenemos el número de partículas que hay por cada capa, que nos salen 2055 partículas en cada capa. Bien, pues como ya tenemos el área de cada partícula, tenemos el número de partículas por cada capa, se lo restamos a la sección del secador, pues al final tenemos una sección de paso que al dividirlo por el flujo del aire nos permite calcular cuál es la velocidad del aire dentro de los huecos que hay en el silo. Con esta velocidad podemos calcular el número de Reynolds y definimos el régimen de circulación. Bien, entonces el tercer paso, dado que ya tenemos la velocidad con la que pasa el aire dentro del secador, como dentro del secador se nos dan fenómenos de convección de masa, pues aplicamos esta ecuación donde tenemos la diferencia de humedad que tiene que tener el aire. La densidad del aire ya es conocida, el área ya lo hemos conocido, lo único que la diferencia de densidad pues sería la calculada con la presión de vapor definida por la humedad relativa que tiene el aire. La humedad relativa era del 49% cuando entraba dentro del secador. Entonces la humedad que tiene el aire pues se define a partir de esta presión de vapor, y la de saturado sustituyendo la presión de vapor por la presión de vapor saturado, que se calculaba con la fórmula o se miraba en tablas. Bueno, entonces el área de transferencia de partículas se podía calcular como el área que hay en la superficie del cilindro más las bases. Sabiendo el número de partículas que hay en el silo por el área de cada partícula, podemos calcular el área de transferencia, y aplicando la ecuación de difusividad, pues tenemos esta ecuación de difusividad, con lo cual pues tenemos todos los datos para poder calcular el número de Reynolds, el número de Smith. Para calcular el número de Reynolds, la longitud característica es igual a el área que tiene las partículas dividido, creo que este 4 debería estar aquí abajo, 4 veces el perímetro, y el perímetro viene dado por el número de partículas por su longitud y su diámetro.
Eso es el perímetro de las partículas. Entonces, bueno, pues se calcula aquí el número Reynolds, el número de Smith, con las ecuaciones que tienen la viscosidad y tal, y aplicando las ecuaciones correspondientes de Smith, calculamos el número de Sherwood para un régimen que resulta turbulento. Esta es una ecuación para régimen turbulento en superficie cilíndrica. Entonces calculamos el coeficiente de transferencia de masa, con lo cual aplicamos la ecuación correspondiente y vemos que la cantidad de agua desecada es mucho mayor que la que hemos calculado, es mucho menor que la que hemos calculado con el régimen de aire, resultando el régimen de aire suficiente. Es decir, con esta humedad aplicamos las ecuaciones correspondientes y vemos que el aire aplicado pues sí que ha resultado en este caso suficiente para la desecación. Fijándonos en las entalpías en el diagrama psicométrico, podemos determinar cuál es el calor empleado en el calentamiento del aire. Bueno, espero que haya quedado claro. Si existen dudas, que seguramente las sabrán, pues me pueden escribir a mi correo electrónico y les hago pues una explicación más detallada de acuerdo a las dudas que Ahí quedó, amigos, la excelente ponencia por parte del doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia con su tema Ingeniería del Secado. Borja, muchísimas gracias por esta amplia y muy potente presentación. Ha sido un placer, espero que haya quedado claro. No obstante, cualquier duda, estoy a su servicio para poder responder en mi correo electrónico. ¿Dónde te podríamos localizar? ¿Cuál es tu correo, Borja? Mi correo lo tienen en la propia presentación, pero lo repito, es borbemar@upv.es. Ahora les voy a compartir pantalla para que lo puedan visualizar. Perfecto, igual ya como quiera está saliendo aquí en la parte de abajo para que la gente lo apunte, tome nota y si tiene alguna duda te contacten directamente ahí para cualquier cosa. Muchísimas gracias de nuevo, Borja, por esta participación aquí en Podcast Conciencia. Gracias. Un placer, un abrazo. Gracias, hasta luego. Despedimos la conexión con Valencia y nos vemos y nos escuchamos muy pronto en otro próximo Podcast Conciencia.